Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su canal desde mi humilde punto de vista. Bien, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dice que ya no hay corrupción, aclara, tolerada. ¿Hasta dónde en verdad todos los que están trabajando en el gobierno están dispuestos a acatar esta disposición? No nada más me refiero a los que pertenecen a los partidos de oposición, también a los representantes de Morena. Ayer más bien antier oí decir a Pedro Ferriz que el gobernador de Veracruz compró 150 patrullas, cosa que me parece muy bien. Sobre todo que era para dar más seguridad a los habitantes de Veracruz. Todo eso estaba muy bien. El problema está en que fueron 150 millones de pesos. 150 millones de pesos para 150 patrullas. 1 millón de pesos cada patrulla. Como que ahí hay algo que no cuadra. Esta información puede ser que esté errada. Si es así, pues que lo aclaren y no hay ningún problema. Lo que pasa, lo que me pasa es que López Obrador, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Bejarano, en ese entonces era su secretario de Finanzas. Tenía que ser de la gente más de confianza y más allegada al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y todos saben lo que pasó en esa época. En ese entonces yo juzgué a Andrés Manuel López Obrador y lo declaré culpable. Le di a escoger que él dijera de qué era culpable, si de complicidad o de incapacidad. Cualquiera de las dos cosas es terrible. Pero bueno, eso fue en ese entonces y ya hace algunos ayeres de eso. El caso es que a mí me quedó clavada esa espina y ya no volví a creer en el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hasta enero de este año, que era imposible no ponerle atención a él, debido a que todas las mañanas estaba en todos lados, todo el mundo hablaba de él, y fue cuando me empecé a fijar en él. Y la verdad es que todavía tengo mis dudas, pero ya mis dudas no son sobre de él, sino son sobre la gente que lo rodea. Y la verdad es que él, hasta ahorita, ha demostrado ser un hombre a carta cabal, exageradamente trabajador, con un sentido de responsabilidad a toda prueba, de un corazón muy noble, con un sentido social exageradamente grande, un patriota a toda prueba, con un gran amor hacia México y hacia los mexicanos, con una sola ambición: pasar a la historia como el mejor presidente de todos los tiempos. Esta es la razón por la que yo siento que va a ser muy difícil que lo pueda lograr. Yo me imagino como si el licenciado Andrés Manuel López Obrador estuviera nadando en un río muy caudaloso, contra de la corriente, y además de eso, con gente a ambos lados del río arrojándole toda clase de tonterías para impedirle el que pueda avanzar. Y para colmo de males, tampoco le permiten que salga del río. Bueno, el problema más grave que yo veo es que él sabe perfectamente bien quiénes son sus opositores, como él les llama, que yo los considero verdaderos enemigos, tanto de él como de la patria. Pero también creo que él sabe cómo lidiar con esta gente, porque en ocasiones a mí me parece que cuando lo atacan, él
hasta le divierte que lo hagan. Siempre tiene una salida muy buena en la que los únicos que quedan mal son los que quisieron tenderle una trampa. Pero a mí los que me preocupan son la gente que lo rodea, porque la gente que lo rodea de esa sí no se está protegiendo de él, y en cualquier momento a alguno de ellos le puede ganar la ambición y es capaz de venderlo, de traicionarlo por un puñado de monedas o inclusive hasta por envidia, y eso sí es peligroso. Pero en fin, esperemos que eso no pase, que efectivamente la gente que lo rodea le sea lo suficientemente leal y que esa gente que esté ahí, esté porque de veras está convencido de lo que puede lograrse con esta cuarta transformación y que lo hagan por amor a México. No lealtad a López Obrador, lealtad a México, amor a la patria, amor a México. En fin, bueno, esto lo vamos a dejar hasta ahí porque de una u otra forma esta fue una reflexión que yo estuve haciendo acerca de su forma de ser de él y de la gente que lo rodea y de las desconfianzas que yo sé que si yo siento, la inmensa mayoría de la gente debe de sentir también. Bueno, a donde yo quería hablar con ustedes ahora es que el día 9 de mayo, en la entrevista del doctor Jalife que sostuvo con los youtubers, fue una entrevista muy interesante. Fueron 3 horas las que duró la entrevista, y la verdad es que las 3 horas se pasaron muy rápido porque todavía hizo falta hacerle cantidad de preguntas, y para todas las preguntas que se le hicieron, él tenía una respuesta acertada. Pero hubo varios puntos que a mí me llamaron mucho la atención, que yo inclusive ni los pensaba mencionar, porque yo pensé, si fueron 6 youtubers los que lo entrevistaron, yo pensé que iban a hablar acerca de estos puntos que para mí fueron los más sobresalientes, pero no los mencionaron, ni ellos ni los otros youtubers que estaban como espectadores, ni tampoco lo mencionó la prensa. El caso es que yo de esto que saqué es lo siguiente, que el doctor Jalife recomienda a él, o él cree que hay una especie como de fórmula, que siguiendo esta fórmula va a ser fácil o va a ser menos difícil el que surta los efectos deseados la cuarta transformación, y consiste en lo siguiente. Él sugiere que lo primero que hay que hacer es crear un banco 100% de inversión mexicana, ya sea que sea el banco, llamémosle, del Estado, o un banco de la iniciativa privada. Casualmente hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador expresó los beneficios que había generado Banobras en estos 5 meses, y Banobras, siendo un banco muy chiquito y que realmente no está abierto a todo el público, porque pues no, usted no podría abrir su cuenta de ahorros ahí ni nada por el estilo, generó 3,000 millones de ganancia en 5 meses. Oiga, imagínense si el Banco del Bienestar se abre a todo público para que usted pueda ir a ahorrar, abrir sus cuentas de cheques, hacer sus inversiones a plazo fijo, en fin, lo que puede generar de utilidades ese banco. Y siendo un banco mexicano, yo siento que no los grandes capitales de México, pero sí el grueso de la gente, vamos, los millones de mexicanos que apoyaron al licenciado Andrés Manuel López Obrador, creo que van a preferir manejar su dinero, su capital, en el Banco del Bienestar, y puede ser algo muy bueno y ya no estar dependiendo de la banca extranjera. Eso es como primer punto. Segundo punto, comentaba el doctor Jalife que en Egipto el canal de Suez, sin tener dinero, nada de dinero, el gobierno tenía la imperiosa necesidad
de hacer el canal de Suez. Y lo hicieron ¿con qué creen? Con bonos ciudadanos. En aquel entonces parece ser que el canal de Suez tuvo un costo de 8 a 10 mil millones de dólares y con aportaciones por parte de los ciudadanos lograron construir el canal de Suez. Ahorita que los gringos, la verdad, nos tienen agarrados del cuello, que tenemos que hacer las cosas al gusto de ellos y que ya China ofreció invertir en el Tren Maya y prácticamente Estados Unidos se opuso y no se puede aceptar a China como inversionista. Bueno, están los bonos ciudadanos y los bonos ciudadanos, pues cualquiera puede comprar los bonos ciudadanos, incluso chinos, y no tiene por qué decir Estados Unidos nada. De hecho, lo que puede decir Estados Unidos es que no quiere inversión del gobierno chino en sociedad con el gobierno mexicano. Está bien, pero tenemos el ofrecimiento de mucho empresario chino que quiere venir a poner fábricas a México. Que eso sí lo hagan. No veo que Estados Unidos pueda decir que no se le puede vender un terreno a un chino y que no se le puede otorgar un permiso para una fábrica porque es chino. Yo creo que ahí sí no puede decir nada. Y hasta donde tengo entendido hay 1,600 empresas chinas que quieren poner empresas en México. Agárrense los gringos, porque donde eso suceda, les vamos a inundar su mercado a los americanos. Así es de que va a ser grave. Ahora bien, también se necesita, de una u de otra forma, pagar la deuda externa que tiene México y la deuda interna, la deuda que tiene Pemex, la deuda que tiene la CFE, en fin. Bueno, el doctor Jalife también hizo mención que existe un fondo de pensiones que, sin exagerarle, él dio la suma, asciende a 240,000 millones de dólares. Y el fondo de pensiones, tranquilamente, sin causarle daño a nadie ni pedirle permiso a nadie, ese fondo de pensiones lo puede manejar el gobierno de México. O sea que ahí tendría el capital el gobierno para disminuir la deuda externa o bien para ahora sí terminar perfectamente bien la refinería, el Tren Maya, en fin, para las carreteras que hacen falta y tantas cosas que tiene en la cabeza Andrés Manuel López Obrador que quiere hacer por México para engrandecer México. Ahí hay capital, puede hacer uso de ese capital. También hizo mención el doctor Jalife que él recomienda que ahorita es importante que por lo menos a uno de los expresidentes ya se le tome, se le meta a la cárcel, se enjuicie y se le decomisen sus bienes, se le incauten sus bienes. También dice que eso es casi imposible que pueda suceder porque hay algo en la, ¿cómo se puede decir? En la Constitución que les da inimputabilidad a los presidentes. O sea, que no se puede meter a la cárcel un presidente, pero yo creo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador no se ha percatado todavía el poder que tiene un presidente. Él puede por decreto presidencial agarrar a los 5 expresidentes y a los 5 meterlos a la cárcel. Que no se puede porque la Constitución, no hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar el Código Penal. Que amplíe bien el delito, que por eso sí se les puede juzgar a los expresidentes, de traición a la patria, y lo que cometieron fue traición a la patria. Puede modificar el Código Penal, incluirle todos los delitos que cometieron los expresidentes en el Código Penal a traición a la patria. Este delito, corrupción, a traición a la patria. ¿Por qué? Porque era servidor público de alto nivel,
que todos los delitos que cometieron, catalogárselos como traición a la patria. Es más, corte marcial. Y si hay afusilamiento, que los afusilen. Y luego averiguamos. Bueno, otra cosa más, que esto no lo sugirió el doctor Jalife, esto lo estoy sugiriendo yo, su humilde servidor, que en alguna ocasión yo me acuerdo que hubo una campaña en donde para todo se mencionaba: lo hecho en México está bien hecho. De hecho, los sellos de exportación con los que iban los productos mexicanos iban así: lo hecho en México está bien hecho. Volver a hacer esa campaña, pero además, efectivamente, hacer bien hechas las cosas aquí en México. ¿Para qué? Para que nosotros le demos preferencia a los artículos hechos en México y compremos los artículos hechos en México, precisamente para eso, para incrementar las ganancias de los mexicanos, que van a pagar más impuestos y vamos a reactivar más la economía. Otra cosa que yo sugiero, ¿sí? Comprar más en los mercados y menos en las tiendas de autoservicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para empezar, nosotros tuvimos un restaurante hace poco tiempo y en el restaurante nos dimos cuenta que yendo a comprar al mercado, aparte de que es más barato, están más frescas las cosas y son de mejor calidad. Y se ahorra uno lo que ustedes no se imaginan. O sea, mínimo se ahorra uno un 30%. De verdad, hacer el esfuerzo de caminar un poquito más, ir a los mercados. Otra cosa que también podemos hacer: comprar un poco menos de cosas en las franquicias y comprar un poco más cosas en el estanquillo de la esquina, que ahí estamos ayudando a un vecino a que se gane la vida. No que las franquicias, como quiera que sea, son transnacionales, estamos mandando nuestro dinero a Estados Unidos. Por favor, hay que apoyarnos más entre nosotros. Otra cosa que podemos hacer, ¿sí? Y esto, casualmente hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador prácticamente lo gritó. El licenciado Andrés Manuel dijo hoy que si las compañías telefónicas de telefonía celular y las de internet no podían dar el servicio a todo México, que el gobierno iba a poner una empresa propia de internet y telefonía, cosa que sería magnífico, y podemos empezar a hacer una especie como de boicots a las compañías que a cada ratito encarecen el servicio o que dan muy mal servicio. Caray, una especie de boicots que nos salimos de hacer y nos contratamos el servicio con la nueva compañía que además va a ser de nosotros. Señores, con esto me despido, es todo por el día de hoy. Que pasen la mejor de las noches. Se despide de ustedes su amigo Marco Antonio. Por favor, suscríbanse, no se olviden de darle like y activen la campanita. Que pasen la mejor de las noches, que Dios los bendiga. Buenas noches.